Hermanos, como ustedes saben, hace unos meses tuvimos el privilegio de enviar a una familia como misioneros a Medio Oriente. Y con el seguimiento que les hemos dado, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que su vida tuvo un cambio drástico. Ellos recibieron un llamado de Dios para ser enviados allá. Y en estos meses que han estado allá, ha cambiado sus metas, ha cambiado también su día a día. Ya su situación allá no es bajo el mismo gobierno que tenemos en Costa Rica, no tienen que obedecer las mismas leyes civiles que tenemos que obedecer en Costa Rica. Están entre personas con costumbres diferentes, que en ocasiones se vestirán diferente, su día a día es diferente, están en otro uso horario, tienen clima diferente allá, lo que consumen en su alimentación diaria es diferente. Allá no son baratos los bananos como acá, perdón. Allá lo que es barato son los melocotones y las uvas, bien por ellos. Es probable que ellos también no estén ya ahora tan enfocados en las noticias de allá, sino de lo que está ocurriendo, de acá, perdón, sino de lo que está ocurriendo allá. Y cuando pensamos en ellos y pensamos en cuánto nos cuesta desprendernos de lo que nos es familiar, de a lo que estamos acostumbrados. Puede que ustedes como yo piensen, qué difícil atender un llamado que produzca un cambio tan drástico en la vida a nivel diario y en toda tu perspectiva. Pero el tema es, con el texto que vamos a ver hoy, de que si has creído en Jesucristo, ya tú has recibido un llamado del Señor que hace que tu vida sea radicalmente diferente a lo que era antes. Tienes una nueva orientación, una nueva posición, tienes un nuevo presente y también tienes un nuevo futuro. Y así como ellos atendieron el llamado del Señor, ahora los llamamos misioneros y tienen este estilo de vida diferente, así también nosotros que hemos creído en Cristo, que nos ha llamado, nosotros también ahora somos llamados cristianos y tenemos un estilo de vida diferente. Deberíamos tenerlo si estamos unidos a Cristo. En Colosenses 3, del 1 al 4, vemos que se enfatiza sobre todo la unión del creyente con Cristo y también el hecho que ha pasado de muerte a vida, ha resucitado con Cristo. Y eso es algo que ya Pablo ha venido desarrollando por los primeros 2 capítulos de Colosenses. Y en el capítulo 3 se está pasando de esas verdades a ahora las exhortaciones, los llamados, los mandatos de cómo vivir ahora en esa unión con Cristo. Entonces, antes de que leamos el texto, me gustaría leer algunos pasajes considero claves como contexto para el texto de hoy. Y pueden seguirme en sus Biblias. En Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Avanzando al 21, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí se ve claramente la muerte que teníamos antes de Cristo. Avanzando a 2:12, dice Pablo: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ahora veamos 2:20, que es el inicio del párrafo anterior a nuestro texto de hoy. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Es decir, cuestiones de religión humana que no son según Cristo.
Colosenses capítulos 1 y 2, Cristo se nos presenta como preeminente, como supremo, como por encima de todo y sobre todo como suficiente para rescatarnos del pecado, para salvarnos por aparte de nuestros esfuerzos humanos. De hecho, los esfuerzos humanos son caminos legalistas que no son según Cristo. Ahora, empezando en capítulo 3, habiendo Pablo establecido eso, que no es el camino de las obras, el legalismo, y hace el giro a cómo se ve la vida de un rescatado por Cristo, nos hace ver de que no significa que para un salvado entonces no importa su comportamiento, su estilo de vida. No se importa mucho. Si tienes una nueva identidad, tu estilo de vida va a ser congruente con eso, de acuerdo a la vida que te confirió Cristo. Así que hoy vamos a ver 3 consideraciones sobre tu vida nueva con Cristo que orientan tus perspectivas y metas. Su condición elevada con Cristo, su condición presente escondida y su condición futura manifiesta. Por favor, acompáñenme ahora sí al capítulo 3, versículos del 1 al 4. Vamos a leer el texto de la predicación de hoy en la traducción Nueva Biblia de las Américas. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ahí vamos al inicio del primer versículo del pasaje, que se usa la palabra pues. Ese pues es algo que nos apunta a una conexión, nos está conectando a todo lo que Pablo ya desarrolló en los primeros 2 capítulos, de lo que acabamos de ver un pequeño resumen. Hemos visto eso, ahora quiero como que confirmen ustedes mismos con sus ojos en el texto que lo que dije que era énfasis realmente lo es. El tema de Cristo, nuestra unión con Él, y el tema de pasar de muerte a vida. Así que poniendo la mirada en el texto, pueden ver en el verso 1, con Cristo, donde está Cristo, verso 3, con Cristo, verso 4, cuando Cristo, y con Él, con Cristo. Y ahora vean lo de pasar de muerte a vida. En el verso 1, resucitado, en verso 3, han muerto y su vida, y verso 4, nuestra vida. Así que está permeado todo el texto, los 4 versículos de este énfasis. Vida nueva en Cristo. Y la construcción que tiene la frase del versículo 1 de nuestro pasaje es idéntica a la del párrafo anterior, en 2:20, que ya leímos, que decía, el de 2:20, si ustedes han muerto con Cristo. El que tenemos ahora en 3:1 es, si ustedes han resucitado con Cristo. Y en ambas situaciones, cuando se usa ese condicional, en español podríamos pensar que Pablo a lo que está haciendo un llamado es a considerar si realmente ha ocurrido o no, ¿verdad? Un cuestionamiento de, ¿será que de verdad he muerto con Cristo? ¿Será verdad que he resucitado con Cristo? Aunque eso, hay un lugar para eso, no es lo que está buscando Pablo en este texto, en estos momentos, ¿verdad? En el idioma original, este tipo de condicional es uno que se utiliza para dar por sentado lo que ha dicho, para luego seguir desarrollando, seguir argumentando. Entonces, da por sentado o asume que a los que va a seguirse refiriendo es a los que están en Cristo. Podría traducirse, puesto que han muerto con Cristo. Entonces también, puesto que han resucitado con Cristo, o como traduce la Nueva Versión Internacional, ya que han resucitado con Cristo. Así que, pues en 2:20, esto lo decía, ya que han muerto con Cristo. A partir de ahí les explica, pues si ya murieron, entonces murieron a la religión humana de obras legalista de antes. No debieran vivir de acuerdo a eso porque ya murieron a eso. Ahora el capítulo 3 nos está apuntando no a esa parte, sino hacia adelante, a la vida que tenemos ahora con Cristo. Hemos resucitado con Él. Entonces, que lo que vemos en los versículos 1 y 2, en este primer punto que estamos viendo, que es la condición elevada de la vida nueva que tenemos en Cristo, es que
de acuerdo a esa vida tenemos entonces dos mandatos. Dando por sentado que estamos en Cristo con esa vida nueva, hay dos mandatos que responderían entonces a la pregunta, ¿cómo debemos entonces ahora vivir, dado que estamos en Cristo? Y como pueden ver, el primer mandato es busquen las cosas de arriba y el segundo es pongan la mira en las cosas de arriba. Y viendo pues lo obvio en este texto es que parece muy importante que entendamos qué son las cosas de arriba y primeramente qué es arriba. Y el texto tal vez no nos da tantas pistas, pero sí nos da las suficientes. ¿Qué se nos dice de arriba? Es el lugar en donde está Cristo. ¿Qué más se nos dice de arriba? Por medio de un contraste entre las cosas de arriba y las de la tierra, entonces sabemos que no es la tierra, sino el lugar, es el lugar al que ascendió Cristo resucitado, con su cuerpo glorificado. ¿Qué más se nos dice de ese arriba? Se nos dice acerca de Cristo su postura y su posición. ¿Cuál es su postura? Que está sentado. ¿Y cuál es su posición? A la diestra de Dios Padre. Y es importante esto, sí nos aporta mucha información, el hecho de que Cristo se diga que está sentado. Hay toda una doctrina que se llama la sesión de Cristo, que se refiere a que el hecho de que Él está sentado lo que representa es que ya Él estuvo activo y completó una obra, la culminó de redención, ya derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para salvación de los suyos, ha terminado esa labor de redención y fue validado su sacrificio perfecto por Dios Padre, resucitándolo entre los muertos, ascendió, fue recibido a gloria y ahora está ahí, exaltado y sentado. Si hablamos de esa posición a la diestra, bíblicamente, y me gustaría tener el tiempo de ver todos los pasajes bíblicos que hablan de y de hecho entiendo que el pasaje más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo es en el Salmo 110, que tiene que ver con Jehová diciéndole a Cristo el Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces esa posición a la derecha es una posición de honor, es una posición de majestad, de autoridad, de poder. Decir que está a la diestra del Padre es decir que está entronizado. De hecho, si viéramos el pasaje en Hebreos 12, dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, una posición de Cristo entronizado. Y si acudiéramos a otros textos bíblicos para entonces recabar más información de qué significa esto de arriba, viene a confirmarnos lo que estamos viendo en la propia carta a los Colosenses, en lo que nos leyó Kevin en Juan capítulo 3. Voy a repasar lo que dice en versículos 13 y 14. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. El versículo 31 dice, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Esto nos confirma que Cristo está en una posición eminente, exaltada, suprema, por encima de toda la creación, que Pablo ya también se lo aclaró a los colosenses, sobre todo, sobre la creación y la iglesia, sobre lo visible y lo invisible. Así que realmente Pablo no está dejando a la imaginación de los colosenses qué significa ese arriba. Y viendo las mentiras que estaban atacando esa iglesia, vemos que se les pudieron haber ocurrido cosas muy diferentes a lo que realmente significa. Ellos lo están atacando con mentiras que les hacían pensar como que arriba hay como un plano, una esfera superior en que es pura por ser inmaterial, pero aquí abajo estamos en lo material que es impuro, que no es la posición bíblica, no es lo que Pablo describe con el arriba. Y que hubieran pensado en las cosas de arriba. Vimos que también están infiltrándose mentiras de temas de culto a los ángeles y de experiencias místicas. Entonces hubieran podido pensar las cosas de arriba son esas cosas. Interactuar con seres angelicales, tener experiencias místicas.
en esa esfera superior, eterna, limpia, pura, en vez de esta esfera terrenal, sucia de abajo. Pero cuando Pablo nos habla de arriba, no nos habla de un montón de cosas, nos habla de una, nos habla de Cristo. Todas esas cosas que tal vez veían como medios para trascender, medios para entender lo que hay más allá, lo que tiene que estar por encima de esta realidad que solo se ve con los ojos, y entraban mentiras acolosas que tenían que ver con seres angelicales, con experiencias místicas, todas estas cosas como mediación para lograr alcanzar. Pablo dice, no hay nada intermedio ahí. En el cielo está Cristo. La relación es con Él. Nos gustaría que Pablo nos enlistara qué son las cosas de arriba. No tenemos una lista del apóstol Pablo de qué son las cosas de arriba, pero sí nos enlista lo opuesto, lo terrenal, porque más adelante en nuestro texto de hoy, cuando llama a hacer morir lo terrenal en nosotros, sí enlista algunas cosas, y las pueden ver en los versos 5 y 8, que está ahí: la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo que sale de la boca. Y bueno, ninguna referencia a que algo es malo por ser material o no. ¿A qué se les parece esa lista? Porque a todos nos hace recordar Gálatas 5, la lista de las obras de la carne. Una lista de vicios, de pecados. Y en Gálatas 5 sí se nos da la lista opuesta. ¿Cuál es la lista opuesta? Los frutos del Espíritu. Entonces podemos también establecer una relación entre las cosas de arriba que tienen que ver, incluyen los frutos del Espíritu. Solo posibles para quienes están en Cristo, como leímos en Juan 3, solo posible si alguien ha nacido de nuevo, o si se entiende la palabra literalmente, si alguien ha nacido de arriba, un nuevo nacimiento que da el Espíritu Santo. Y sin ese nacimiento primero no pueden venir las cosas de arriba, los frutos espirituales. Entonces en las cosas de arriba, ¿qué tenemos? Cristo, la centralidad de Cristo en todo. Su carácter, su soberana voluntad, es el centro de mando de su reinado. Es de donde viene su reino. Entonces las cosas de arriba tienen que ver con el conocimiento de Cristo, con los frutos del Espíritu de la vida nueva en Él, con rasgos piadosos en nuestras vidas, que en Colosenses 3, en los mandatos que vienen más adelante en la carta, todo eso formará parte de las cosas de arriba. Por ejemplo, en versículos 12 a 14 habla de humildad, de paciencia, de perdón, de amor. Ahí hay frutos del Espíritu y algunas otras cosas más se mencionan. Entonces ese primer mandato, que es busquen las cosas de arriba, a lo que apunta es a que intencionalmente nos invirtamos en no en buscar para poseer, sino en buscar en el sentido de orientarnos. Busquen las cosas de arriba, es oriéntense hacia esas cosas que son conforme a la vida que ahora ustedes tienen en Cristo, no conforme a la vida pasada, que en realidad no era vida pasada, era muerte. Hay un nuevo direccionamiento cuando fuimos resucitados en Cristo. Si lo pensamos posicionalmente, eso es un abajo arriba. Dios nos ha dado un nuevo direccionamiento desde que estamos en Cristo, y debemos entonces vivir de acuerdo a nuestra nueva realidad. ¿Quiénes somos? Un direccionamiento hacia lo alto, hacia el Señor, hacia lo que a Él le importa. El segundo mandato es: pongan la mira en las cosas de arriba. Y esto no se refiere tanto a pensar en los ojos, sino estamos pensando en poner la mente. Esto tiene que ver con los pensamientos, con una mentalidad, que su mentalidad sea conforme a esta forma celestial, bíblica de ver la realidad a su alrededor. Entonces el mandato es: inviértete constantemente pensando en estas cosas que tienen que ver con Cristo, con su reino, con ser semejante a Él, con lo que le agrada, con los frutos del Espíritu, con su providencia, ver a Cristo interactuando con nosotros en todas las cosas que nos están ocurriendo diariamente a la luz de quién es Él. Así que si yo tuviera que resumir estos dos mandatos del punto 1, que son los dos que hay en todo el pasaje, yo lo haría así: fija tu mente en la perspectiva divina de arriba
para que acá abajo busques un estilo de vida que deja los patrones antiguos de pecado y se viste de las virtudes de Cristo. Me gustaría que veamos algunos otros textos bíblicos que también nos hablan de este tema de poner la mente. El primero lo tenemos en Romanos 5:8, en que dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Me gusta que en Filipenses 3 se presentan los extremos opuestos de dónde poner la mente. Filipenses 3, 18 y 19 nos da el extremo de los enemigos de la cruz de Cristo. Dice: cuyo Dios es su apetito, o sea, buscan intereses propios, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y por el contrario tenemos a los redimidos, no los enemigos de la cruz, sino los redimidos de la cruz, en capítulo 4, versículo 8, donde Pablo les dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el camino de quien está orientado hacia el cielo, pensar en este tipo de cosas. Y si yo quisiera pensar en una imagen bíblica de alguien que ha recibido un llamado, tienes que dejar atrás algo que es muerte y sigue por un camino que es vida, y oriéntate hacia ahí por tu alma. Puedo pensar en la esposa de Lot. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice de la esposa de Lot? Lucas 17. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la conservará. El llamado de rescate que Dios nos da involucra el morir a nosotros mismos, morir a nuestros intereses, nuestros objetivos, nuestra antigua perspectiva de la vida, para ahora alinearnos, orientarnos hacia la perspectiva de Dios y seguirlo a Él en el camino que es de rescate, el camino que es de redención, de bendición. En otros textos de los evangelios en que Jesús usa esa misma frase, dice: el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí y el evangelio del reino, ese la salvará. La vida, el pasar del cristiano de muerte a vida ha de tener un cambio radical. Sus propósitos, sus metas no pueden permanecer intactas después de pasar por la cruz del Calvario. Y algo que me pareció útil para entender esta orientación nueva que Dios nos da al nacer de nuevo en Cristo, tiene que ver con los materiales. Hay materiales que no están magnetizados y que entonces van a estar apuntando para donde sea, pero puede haber un material magnetizado, como el que se usa en una aguja de una brújula, y ese material magnetizado entonces siempre va a estar apuntando en la misma dirección. ¿Por qué? Porque hay un campo magnético de la Tierra que ejerce algunas fuerzas magnéticas sobre este material magnetizado, entonces siempre va a estar alineado apuntando hacia el norte. Y hago la ilustración porque es como si de la misma manera nuestra unión con Cristo, por decirlo así, nos hubiera magnetizado hacia el norte celestial, y entonces nuestra naturaleza misma, lo que nos constituye, lo que realmente somos, es una nueva creación que tiene una orientación celestial, que está dirigida hacia la vida del Señor, no hacia las cosas de acá, sino hacia las cosas de arriba. Así que el llamado de Pablo con estos mandatos, primariamente con lo de poner la mente, aunque lo dice de segundo, pero entendemos que como vayamos a conducirnos, viene detrás de qué es lo que estamos pensando. Tenemos que inundar nuestra mente con el conocimiento del Señor. Tenemos que inundar nuestra mente con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, no acudiendo a Dios para saber información, sino acudiendo porque queremos conocer a quien nos ha rescatado. Queremos saber amarle, servirle, obedecerle. Y por supuesto, eso va a involucrar el despojarnos, el desechar otro montón de basura que normalmente estamos metiendo a nuestra mente. Creo que esa es la aplicación de este punto. Hermanos, todo tipo de contenido al que estamos expuestos
puede que por horas y horas diariamente, que se oponen al diseño del Señor, que son prácticamente blasfemia, que no edifican, en que hay maledicencia, hay inmoralidad, cosas mundanas. O si nos llenamos con cosas de redes sociales que podemos ver en nuestras propias vidas que lo que está promoviendo es envidia, falta de contentamiento, consumismo, queja, chisme, pereza. Esclavizar nuestro tiempo a esas cosas diseñadas para esclavizarnos. Sí, hay que desechar eso. Y despojados de eso, invertirnos en la dirección del Señor. Conocerle, que renueve nuestro entendimiento, que cambie nuestra manera de pensar, que discernamos cuál es nuestro llamado para contribuir en el avance de su reino, en cómo ejercitarnos para la piedad. A como más te llenes de la verdad de Dios, más se va a fortalecer tu convicción de que esos otros caminos son caminos vanos, que en realidad no te dan nada para la eternidad, son caminos que más bien llevan a muerte, a destrucción, a pecado. Pero a veces nos interesa más estos temas terrenales. Quizá nos interesa más cuando nos despertamos ver las noticias de qué dijo un gobernante de este mundo y no qué nos tiene que decir el Rey de Reyes que está sobre nosotros en nuestra vida. Así que la verdad de Dios nos va a disponer para las cosas del Señor, para adorarlo, para orar a Él, para servir, para ser de bendición a los demás, para hacer luz. Sí, porque la gracia del Señor ha trazado una nueva orientación en tu vida. Involucra un tipo de gracia que ya ha actuado en el pasado, está presente en este momento y también estará en el futuro. Y toda esa cadena es segura. Y eso nos lleva a la segunda consideración sobre tu vida nueva con Cristo, que orienta tus perspectivas y metas, y es su condición presente escondida. Estamos en el versículo 3 y vemos que inicia con un porque. Y sabemos que en la Escritura, cuando vemos un porque, se nos va a dar la razón de algo. ¿Qué se nos acaba de dar? 2 mandatos. ¿Cuál es la razón para obedecer esos mandatos? Que nuestra condición actual es que tenemos una nueva vida escondida con Cristo en Dios. Hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo. Hemos muerto a la religión del mundo, a vivir para nosotros mismos. Y ahora tenemos vida en Cristo en el presente y se nos dice que está escondida con Él. Así que quiero que primero veamos qué es esa posición de que nuestra vida está con Cristo y luego que entendamos un poco más del elemento eso de que está escondida. Entonces veamos primero esa posición. Esa vida que tenemos ahora en Cristo, hermanos, no se nos está describiendo como algo que fuera condicional. Vean que Pablo no está diciendo, esos 2 mandatos que le di, esos son los requisitos que usted tiene que cumplir para permanecer en la vida eterna. No, si fuera así, creo que Pablo hubiera enunciado la razón de una manera diferente. Diría, la razón para que ustedes cumplan estos mandatos es que si ustedes no los cumplen, entonces van a perder la vida eterna. No, la razón más bien es porque ya la tienen. Ya no son esas mentiras legalistas. Creer que es que cumplo estos mandatos porque tengo que agradarle a Dios, tengo que alcanzarlo. Eso es religión de obras y Pablo acaba de pasar 2 capítulos explicando, a eso ustedes ya están muertos. Y siempre tenemos como cristianos que cuidarnos de no regresar a eso. Cumplir normas para agradar a Dios, eso no es. Y Pablo daba ejemplos, no gustes, no manipules o cumple el día de reposo, cosas de este tipo. No, la vida que Dios nos ha dado por medio del Espíritu se describe como vida eterna. Y ciertamente, hermanos, somos llamados a perseverar. En Juan 15 se nos dice un llamado a que permanezcamos en Cristo. Sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer estas cosas, pero las hacemos como una respuesta de gratitud de que ya estamos en Él, en una relación de amor, de obediencia al Señor, por lo que ya ha hecho por nosotros. Porque aunque hemos de perseverar, el que nos preserva es Él. Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos va a guardar para siempre. Los colosenses y nosotros, creyentes, estamos ya unidos a Cristo. Nuestra vida ya está arriba con Él, a salvo. Y eso elimina cualquier necesidad de mediación, ya vimos, de obras humanas, de seres angelicales,
de cualquier cosa sobrenatural, mística, rituales, ceremonias, cualquier cosa de este tipo, o consumo de sustancias, cualquier esfuerzo humano para buscar algo superior. No, la gracia del Señor es que por la obra de Cristo ya completa y que Él ya está sentado, la realidad es que ya estás posicionado ahí. Ya alcanzaste ese lugar. Entonces respondemos que queremos conocerle, la comunión con Él, andar como Él anduvo, ser semejantes a Él. Así que la unidad con Cristo entonces es un hecho ya consumado y no una meta por alcanzar para el cristiano. Y nuevamente, entonces, esto no significa como, entonces qué importa cómo vivamos. No, porque del extremo del legalismo podríamos irnos al extremo del libertinaje. Y Pablo va en contra de eso, ¿no? Ahora vives de acuerdo a tu identidad, que es en Cristo, que es santo, que es puro, que te santifica. El estilo de vida presente ha de conformarse a la realidad posicional de estar arriba con Cristo. Debe haber un marcado cambio en prioridades, en aspiraciones centradas en Cristo. O viendo como los pasos de la redención, podríamos pensar, el justificado va a querer ser santificado. O el que tiene la esperanza viva y certera de que va a ser glorificado un día, quiere ser santificado también. Nos va a dar una nueva forma de vivir aquí abajo, esperando ese glorioso momento. Un autor dice lo siguiente: la nueva vida de obediencia no depende de tu débil determinación moral, sino de tu unión con Cristo. No es mera cuestión de abandonar viejos hábitos y aceptar nuevas virtudes. Y esto lo digo yo, se trata de que ya tienes vida nueva en Cristo, tienes una nueva identidad, una nueva naturaleza. Continúa él diciendo: todo pensamiento, objetivo, valor, aspiración y lucha han de ponerse bajo su señorío. Y es por eso, por esta nueva identidad de unión con Cristo, que tenemos el poder disponible, si no, no lo tendríamos, de dejar los patrones antiguos de pecados y entonces ahora vivir para el Señor y vestirnos de las virtudes de Cristo. Eso con respecto a la posición, con respecto a que esa vida que tenemos con Cristo allá se describa como escondida. Creo que cuando pensamos en escondida, pensamos sobre todo en el elemento de que está oculta a los ojos, que está en un lugar secreto o desconocido para prácticamente toda la gente o algo así, o para algunos. Y eso es cierto, Cristo es nuestra vida y nuestros ojos no lo han visto. Es cierto en ese sentido, pero es cierto en más de un sentido. También es que la vida nuestra está escondida en Cristo, es escondido en la Escritura. También se utiliza para comunicar que algo es guardado, que algo es protegido, que algo se encuentra seguro, asegurado. Está fuera del alcance de donde alguien que quiera llegar a atacar y dañar pueda lograr su objetivo. Aquí en la tierra pueden destruir nuestro cuerpo, como dijo Jesús en los evangelios. Nuestra alma, nuestro ser está seguro en el Señor y hasta un cuerpo glorificado cuando venga. Estamos seguros en el Señor. Tenemos como creyentes seguridad en esa vida eterna que Dios nos ha prometido y ya nos ha dado. Y en ese elemento de que hay algo con respecto a esta vida nuestra, de que por ahora permanece oculto, no se ve claramente directo a nuestros ojos, es que, ¿recuerdan dónde está Cristo sentado? La Biblia dice que nosotros ya estamos sentados ahí con Él. Nuestra vida está allá y nosotros estamos sentados ahí con Él. Efesios 2:5 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí estamos sentados con nuestro Señor, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Nuestra vida ya está con Cristo allá arriba. Todavía vivimos en el mundo, o todavía estamos en el mundo, porque de hecho en el párrafo anterior al nuestro, al final de Colosenses 2, Pablo como que parece implicar que ya no vivimos en el mundo. Si recuerdan, decía que era aquel mismo condicional: si ustedes ya han muerto con Cristo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo? Se someten a normas, etcétera.
como si aún vivieran en el mundo. ¿Qué es? Que ya no vivimos en el mundo. Todavía estamos acá, pero nuestra vida no está acá. Nuestra vida está allá. En el primer punto vimos aquel paralelo con Romanos 8 del tema de poner la mente y el contraste entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Y Romanos 8 sigue con un paralelo. ¿Cuál es ese? Usted que lo recuerdan. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Eso es que nuestra vida está escondida con Cristo en un lugar seguro donde cualquier tipo de ataque no va a lograr separarnos de Él, de su amor. Romanos nos lo reafirma y es exhaustivo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, potestades, lo alto, lo profundo, lo presente, lo porvenir, ninguna cosa creada. Nada, hermanos, nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces nuestra respuesta, que ya estamos ahí seguros con Dios, es entender, no se trata de que nos mantengamos ahí en nuestro esfuerzo, no llegamos ahí por nuestro esfuerzo, ni ahí nos vamos a mantener por nuestro esfuerzo, es responder en gratitud, es corresponder al amor de quien nos amó primero. Habíamos visto también en Filipenses 3, aquel tema de que imiten a Pablo y no a los enemigos de la cruz, que ¿qué los caracterizaba? Poner la mente en las cosas terrenales. Y allá también Pablo, después de darles ese mandato, también les da una razón, y es la misma de nuestro pasaje de hoy, pero en otras palabras. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía o nuestra patria está en los cielos. Hermanos, apenas alguien pone su fe en el Señor Jesucristo, pasa a ser un ciudadano del cielo. Ya su vida no está acá, ahora está allá, en Cristo, que está en Dios. Y su condición en este mundo, bíblicamente se le empieza a llamar diferente. ¿Cómo se le llama? Se le llama un expatriado, se le llama un peregrino, se le llama un extranjero. A veces nos sentimos muy a gusto, muy cómodos, muy en casa en el mundo. Pero este no es nuestro hogar está con el Señor. De hecho que en 2 Corintios 5:8, cuando Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente al Señor, pensando en la muerte, ausente al cuerpo, presente al Señor, que nuestra parte inmaterial pasa inmediatamente a la presencia del Señor, es más literal lo que dice, es en el hogar con el Señor. Nuestro hogar está allá, no estamos en nuestro hogar en nuestros momentos. Estar aquí reunidos honrando a Cristo es lo más que nos acercamos a la gloria de estar ya en la presencia de Él, estando aquí en medio de quienes mora el Espíritu del Señor. Pero todavía no estamos en el hogar, esperamos con ansias eso. Yo creo cuando pienso en la seguridad de salvación y las imágenes bíblicas que Dios nos da, una muy útil y refuerza lo que hemos visto hoy, es la imagen que Dios mismo escogió en varios pasajes y que que Jesús usó en Juan 10, que es la imagen del pastor y la oveja. La oveja no se pertenece a sí misma, ni puede en un sentido tomar decisiones por sí misma, independientes y autónomas. No, es propiedad del pastor. Y los peligros que puede enfrentar una oveja de las que tiene que protegerla el pastor, no solamente que venga un lobo, muchos de los peligros de las ovejas las producen ellas mismas, porque se descarrían o porque caen en una situación en la que no pueden por sí mismas valerse. Y esa es la imagen que selecciona el Señor. Y es interesante porque algunos entienden que aunque Pablo fue lo más exhaustivo posible en Romanos 8, de que puede separarnos del amor de Cristo, alguien puede decir, sí, pero la persona misma sí puede separarse del amor de Cristo. Si eso fuera así, sería muy confuso seleccionar la imagen del pastor y la oveja. No, la oveja es del pastor y es responsabilidad del pastor que esa oveja no se pierda. Y es por el carácter mismo del pastor que está asegurado que esa oveja no se va a perder. Aunque ella misma quiera apartarse, el pastor la va a preservar porque es de él y nadie la va a arrebatar de su mano. Sería muy impreciso usar la imagen del pastor y la oveja si pudiéramos nosotros mismos apartarnos del amor de Cristo. Sería muy engañoso el calificativo de llamarle a nuestra vida eterna. Es eterna, pero en cualquier momento la puedes perder. Sería también confuso llamar a la condición de alguien salvo estar a salvo,
Bueno, vas a estar a salvo hasta que te salgas de la condición de estar a salvo. Hermanos, a la luz de estas verdades, de la vida nueva que tienes en Cristo, yo quiero preguntarte, ¿cómo has ordenado las prioridades en tu vida? Porque si Cristo está en el trono y antes no estaba, hay cosas que tienen que haber sido destronadas o desentronizadas de ahí. ¿Qué ha sido desentronizado en tu vida? Recuerdo que en una prédica hablaba, acá usé la imagen de un amigo, de un hermano que tenía un postre en el cuarto que era como un sueñógrafo de todo lo que él soñaba tener o hacer o en dónde estar. Y empezando en la fe, yo le dije que Dios iba a ponerle de cabeza su sueñógrafo. ¿Cómo está tu sueñógrafo? ¿Qué te ha puesto de cabeza el Señor? ¿O será que todavía se ve muy parecido, pero que en el sueñógrafo por ahí está Jesús también? ¿O está Él en el centro, en el trono, y hay cosas que han tenido que salir de ahí? Han tenido que salir metas profesionales, metas laborales, metas de generar ingresos o de disfrutar de todas las vacaciones ideales que quiero tener, los viajes, o he tenido que renunciar a la casa de mis sueños o al auto que quiero tener. He tenido que renunciar al querer tener más y más, incluso si es para poder proveer más para mis hijos. Y a veces esa provisión es para que tengan cosas que en nada los orienta hacia lo celestial, son otro tipo de cosas. ¿Cómo están tus prioridades? ¿En dónde se revela muchas veces eso? ¿Qué es lo que pides en tus oraciones diarias? Estás diciéndole, Dios, por favor, estos son mis intereses. ¿Alineas tu voluntad a que fluyan bien mis intereses? ¿O es tu oración más como, Señor, quiero que venga tu reino, quiero tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Alíneame a tus propósitos. Queremos ser alineados por Dios. Es el mejor camino, es camino de vida. Así que hermanos, los mandatos de Pablo a los colosenses es que entonces tenemos que ponernos los lentes de cuál es la realidad, lo que nos dice el Señor, de qué sí importa, qué no importa, qué es vano, qué es eterno. Y entonces de acuerdo a eso establecemos prioridades en nuestras vidas, conforme a Cristo, no conforme a nuestras preferencias. Y hermanos, en la aplicación que he hablado en el punto pasado y en este, quiero aclarar algo, porque si hoy al final de la prédica alguien me dice, Dani, muchas gracias, me pegó fuertísimo lo de dejar las redes que me hacen mal y si tengo que dejar eso para agradar a Dios. Nuevamente, hermanos, si esa es la manera en que respondemos a estos mandatos, es que todavía estamos en el tipo de pensamiento de Colosenses 1 al que ya hemos muerto, que son los legalismos. Me quito esto y me pongo esto para agradarle a Dios en mi esfuerzo propio. No, no es eso, es que si has creído en Cristo tienes una vida nueva, tu naturaleza es nueva, en el fondo amas a Cristo, aborreces el pecado y quieres vivir para Él. Y eso va a empezar a mostrarse como un fruto en tu vida mientras más tengas comunión con Él. Dios ya te rescató de una mentalidad centrada en el yo, en tus intereses, tus deleites, tu beneficio, tu propia exaltación. Entonces el mandato es: persiste en la mentalidad redimida que está centrada en Cristo. Llena tu mente de verdades que vayan a derribar las ruinas, los vestigios o los rastros que queden del centrarse en uno mismo. De lo egoísta, de lo mundano, hasta de lo satánico. Tienes vida nueva y eterna por la fe. Una vida segura, como hemos visto. Esto te motiva a vivir para el Señor con confianza. Ya estás seguro en el Señor, no tienes que ganártelo. ¿Cómo respondes cuando viene la tentación? ¿Acudes a tus propias fuerzas? Colosenses 1 y 2, ya estamos muertos a eso. ¿Cómo acudes? Yo sé cuál es mi nueva identidad. Yo sé que estoy en Cristo. Yo sé que mi identidad no es mentiroso, ladrón, inmoral. No, mi identidad es: yo soy un hijo de Dios y voy a vivir de acuerdo a lo que soy. Y mientras más refuerzas en tu mente tu nueva identidad en Cristo, más actuarás conforme a lo que realmente eres. Pero eso viene una y otra vez renovando el entendimiento con la palabra, poniendo la mente en las cosas de arriba.
el estar seguro de que está garantizado que yo voy a ser santificado. Ya soy victorioso en Cristo, ya estoy sentado allá por el poder de la cruz. Tengo garantía que seré semejante a Él, voy en esa dirección. Y saber que vamos hacia esa meta de la semejanza a Él, a esa gracia futura de ser totalmente, plenamente semejantes a Él, nos lleva a la tercera consideración sobre tu vida nueva con Cristo que orienta tus perspectivas y metas. Y es su condición futura manifiesta. Lo que vimos en la verdad anterior de que nuestra vida en Cristo en el presente es escondida, es algo que es temporal. Y Pablo ahora nos dice que es temporal. Llegará un momento en que ya no va a ser algo oculto, va a ser algo manifiesto. Cuando Cristo se manifieste y nosotros juntamente con Él, también será manifiesta nuestra identidad, quienes realmente somos como hijos de Dios. Va a ser algo glorioso. A ese momento se le llama la glorificación. Es el momento de la resurrección de nuestros cuerpos. Tendremos cuerpos glorificados y estaremos en la presencia del Señor. Ese honor y esplendor consecuente para los hijos de Dios, que ahorita no es visible, así como a Jesús en este mundo lo veían y no se veía ningún atractivo en Él, igual nos ven a nosotros y nadie se imaginará que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Llegará un momento en que ese velo será quitado y va a ser manifiesto que somos hijos de Dios, que estamos sentados con Él en gloria. Una gloria que por supuesto no es propia, es una gloria que le pertenece a Cristo, pero que Él comparte con nosotros por gracia. Y entonces seremos conformados plenamente a Cristo. Y así como Cristo, siendo ya hijo de Dios, llegó un momento de resurrección en que Romanos 1 nos habla de que hay una declaración en su resurrección de que Él es declarado hijo de Dios. Así también ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no es visible, sigue siendo algo escondido, pero viene un momento manifiesto en que será el momento de nuestra resurrección en que ya se va a declarar: estos son mis hijos, y estaremos con Jesús. Y hermanos, qué increíble que esta multitud de pecadores que somos, un día, ya es verdad, pero que además sea manifiesto de que estemos en la gloria del compartir con Jesús y entronizados con Él. Es algo que nos vuela a la mente saber que Dios nos tiene eso por pura gracia. Creo que cuando se esa multitud alrededor del trono de Cristo, cada uno de nosotros va a ser como trofeos para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Si pensamos en ese momento futuro al que se refiere aquí Pablo, tenemos un pasaje en 1 Juan 3 que usa un lenguaje similar. Juan dice: miren cuán gran amor o qué clase de amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ahí está esa parte escondida. El mundo no conoció quién era Cristo. El mundo nos ve a nosotros, no sabe que somos hijos de Dios. No ve nada particular en nosotros. Continúo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Y ese texto nos aporta algo importante. La esperanza fija en ese momento, direccionada hacia ese momento de encuentro con Jesús, tiene un efecto purificador en nuestras vidas. Y vamos a seguir con los paralelos de los otros textos que hemos visto. En Filipenses 3 habíamos visto que Pablo decía: imítenme a mí, no a los enemigos de la cruz, porque tienen la mente solamente en las cosas terrenales. ¿Y por qué razón? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué continúa diciendo? De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria.
También seguimos con el paralelo de Romanos 8, que nos había dicho cuáles eran las cosas de la carne, las cosas del espíritu. El tema de poner la mente en las cosas del espíritu, de que nada nos puede separar del amor de Cristo. El paralelo en Romanos 8 también está en este último punto. Ahora le añadimos que Romanos 8 nos dice que si somos hijos de Dios, seremos glorificados con Cristo. En el versículo 17, el 19 dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y en el versículo 23, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, tú vives aguardando ansiosamente, ¿quieres que venga el Señor? ¿O todavía tus anhelos son, es que yo todavía quiero experimentar estas cosas terrenales? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que anhelas? Anhelamos la presencia del Señor. Amamos a Cristo, estamos con Él, entonces vamos a amar su venida, vamos a amar el encontrarnos con Él. ¿Y cómo demostramos ese amor mientras es el momento perfecto de Dios en que Él va a venir? Preparándonos para ese momento, perseverando, esperando, siendo cada vez más semejantes a Él, conociéndolo, haciendo su voluntad, edificando la iglesia, promoviendo que su reino avance, evangelizando. Por más cómodos que nos sintamos en el mundo, hermanos, este peregrinaje un día va a terminar. Cuando Cristo se manifieste, Colosenses 3:4, este peregrinaje se va a terminar. Y todas esas cosas terrenales, vanas, no va a quedar nada. Anhelamos ese día, nos preparamos para Él. Siendo justificados, queremos ser santificados. Sabiendo que seremos glorificados, también queremos ser santificados. Avanzamos por fe hacia ese encuentro con un Cristo que nunca hemos visto con nuestros propios ojos. Y nuestra vida escondida con Él en el cielo. Tenemos una esperanza segura en esa promesa. Y esa esperanza establece nuestra dirección desde ahora, desde el presente, porque desde ya el poder de Cristo resucitado está en nosotros para vivir de una manera diferente, para mortificar el pecado, para vivir en justicia, honrando a Dios según la pureza de Cristo, la santidad de Cristo. Y había usado la imagen de la brújula y les dije que la magnetizaban para que quedara siempre orientada hacia el norte, pero no les dije cómo. Para magnetizar este material metálico de una brújula, lo que tienen que hacer es frotarlos con imanes siempre en la misma dirección, una y otra y otra y otra y otra vez, porque diminutos dominios magnéticos dentro del metal van gradualmente orientándose, y después de todo ese proceso largo de una y otra vez, ya por fin todos los dominios internos están alineados. Creo que en este momento también nos es útil saber que ese efecto purificador, una y otra vez, en tus conversaciones, en tus meditaciones, en acudir a la palabra del Señor, en las oraciones, todos esos son uno y otro y otro y otra vez, alineando tu voluntad con la del Señor, renovando tu entendimiento, todas las cosas torcidas que creías antes, ahora entenderlas según la voluntad del Señor. Ahora entiendo qué es manejar mis posesiones. Ahora entiendo qué es una vida de pureza. Ahora entiendo qué es el matrimonio. Y esos pequeños dominios van alineándose poco a poco como el Señor va trabajando en nuestras vidas, hasta que se alineen perfectamente. Así hemos de acudir al Señor una tras otra vez. Va a ser esa repetición de poner la mente en las cosas de arriba, de procurarlas, de rogárselas al Señor, que con esos pequeños esfuerzos pero repetidos vamos cada vez más alineándonos con el Señor. Creo que queremos atajos con esfuerzos propios y con técnicas, pero el camino del Señor es este, irnos alineando de esta manera. Hermanos, no tenemos que esperar a que ya sea manifiesto
que somos hijos de Dios para que vivamos de acuerdo a nuestra verdadera identidad. Ya somos hijos de Dios, tengamos una dirección tan enfocada en Cristo que hasta sea notable cuando alguien examina nuestras vidas. Como dice en Mateo 5:16, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Se nota que ese no vive para las cosas de este mundo. Todos en el trabajo andan buscando cómo serrucharse el piso para escalar. Este se comporta diferente. Este tiene integridad. Este tiene generosidad. Este no está enfocado en las tareas, sino en las personas. Así que nos preguntamos antes de tomar decisiones de invertirnos en algo, ¿va con la línea de la alineación? ¿Esto es conforme a la voluntad de Dios, que ya me ha revelado en la palabra? ¿Esto me va a santificar? ¿Esto honra a Cristo? ¿Avanza la edificación de la iglesia? ¿Avanza mi propia vida hacia la gran meta del encuentro con Cristo? Un gran evangelista, D.L. Moody, cerca de sus últimos días dijo: algún día leerán los periódicos que D.L. Moody de East Northfield ha fallecido. No crean ni una palabra. En ese momento estaré más vivo que ahora. Habré ascendido, eso es todo, de esta vieja casa de barro a una casa inmortal. Un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el pecado no puede manchar. Un cuerpo modelado a semejanza de su glorioso cuerpo. Nací de la carne en 1837, nací del espíritu en 1856. Lo que nace de la carne puede morir. Lo que nace del espíritu vivirá para siempre. Hermanos, hoy hemos visto que ahora mismo ya, si has creído en Jesús, te has arrepentido de tus pecados, tienes una vida nueva. Una vida elevada en Cristo, una vida escondida en Cristo y una vida por ser manifiesta cuando Cristo se manifieste. Y esta realidad, esta verdad orienta ahora las prioridades, las actitudes, las aspiraciones de tu vida. Ya no hay lugar para las viejas aspiraciones egoístas, para cosas vanas, terrenales. Deja atrás la justicia propia y responde en gratitud a que ya estás posicionado allá por una obra de gracia del Señor. Y en unidad con el Señor, en comunión con Él, poniendo la mira en las cosas de arriba, la mente, buscándolas, serás cada vez más como el Señor. Para irse orientando tu mente en ese proceso lento. Recuerden lo de la brújula, una y otra, y ahí vamos caminando juntos, todos hermanos, alineándonos juntos hacia la voluntad del Señor, priorizando su reino, la gloria de Cristo. Apuntemos hacia ese futuro que Cristo nos ha prometido. ¿Y qué hay que hacer para eso? Vive como quien ya eres, como que estás donde realmente ya estás, y como si ya estuvieras donde está tu destino asegurado con Cristo por siempre. Padre, gracias. Gracias porque cuando entendemos la muerte en la que estábamos antes, Señor, y lo perdidos, extraviados, descarriados, es glorioso que por tu amor nos hayas llamado a una vida nueva en Cristo, Señor. Te rogamos, Señor, que orientes nuestras vidas de acuerdo a tus verdades eternas, que podamos despojarnos de los propios intereses, del beneficio propio, de exaltarnos a nosotros mismos o de querer agradarte a ti en nuestros propios esfuerzos, que son cosas de la vida pasada, Señor. Y que perseverando todos juntos y animándonos unos a otros como comunidad de fe, como familia, en pensar en las cosas de arriba, busquemos entonces las cosas de arriba, Señor, porque amamos a tu Hijo Jesucristo, queremos conocerlo, queremos ser como Él, queremos encontrarnos con Él. Ven, Señor Jesús, te amamos. Te pedimos que la esperanza viva que nos has dado tenga ese efecto purificador en nuestras vidas para tu gloria. Gracias por poder vivir esta vida nueva resucitada en Cristo. Amén.